Bueno, buenas noches a todos. Yo soy la coronel médico cirujano retirada Luz María Corro Virgen, egresada de la Escuela Médico Militar y de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Soy la actual presidenta de la Sociedad de Médicos Militares Pediatras, Jesús Lozoya Solís. Tengo el orgullo de contar con el apoyo de mis compañeros para ser la primera mujer que alcanzó, como dicen, a estar al frente de nuestra sociedad. Y pues ha sido una labor en la cual la armonía y el apoyo de mis compañeros y de mis maestros ha hecho posible que estas sesiones se hayan realizado en forma continua. Llevamos más de 20 sesiones desde el año pasado que tomamos la mesa directiva y estamos muy contentos, muy orgullosos de presentar el día de hoy, pues, a un maestro que nos ha dejado marcados a todos de cierta manera, por ejemplo, que es el maestro Alberto Peña Rodríguez. Yo quisiera presentar a uno de mis grandes maestros, al profesor Guadalupe Arismendi Dorantes, que va a ser el coordinador. Él es egresado de la Escuela Médico Militar, pediatra, egresado de la Escuela de Graduados de Sanidad. Fue el primer neonatólogo del Ejército Mexicano. Realizó sus estudios en el Instituto Nacional de Neonatología. Ha sido maestro de muchas de nuestras generaciones. Siempre ha sido un referente de nosotros y lo continúa siendo como uno de los grandes pilares en nuestra sociedad. Es instructor de cursos de reanimación neonatal. Actualmente es el que coordina lo que es el comité científico de nuestra sociedad y trabaja en el Hospital Ángeles del Carmen. Doctor, les cedo la palabra y muchísimas gracias por coordinar y por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora Corro. Bueno, pues efectivamente esta es una sesión muy especial porque se trata de presentar un libro escrito por uno de nuestros grandes maestros, el doctor Alberto Peña Rodríguez, a quien me voy a permitir presentar. Y también enseguida presentaré a los comentaristas de la obra y al final el doctor Peña presentará su libro. Bueno, el teniente coronel médico cirujano Alberto Peña Rodríguez, voy a hacer una síntesis de su enorme currículum que no acabaríamos esta noche. Es originario de la Ciudad de México, es cirujano pediatra, se graduó en la Escuela Médico Militar, luego hizo su residencia en el Hospital Central Militar y se formó como cirujano pediatra en el Hospital de Niños de Boston. Fue el creador del curso de pediatría y cirugía pediátrica en nuestro hospital. Cuando regresó a Estados Unidos, se convirtió inmediatamente en jefe de cirugía pediátrica en el Hospital Central Militar y al mismo tiempo del ahora Instituto Nacional de Pediatría, del cual fue también director. En 1980 diseñó la operación sagital posterior para reparar malformaciones anorrectales, que por sus resultados fue aceptada universalmente. Y él lo va a platicar en detalle cómo fue todo esto. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, después emigró a Estados Unidos para ser jefe de cirugía del Snyder Children's Hospital de Long Island, Nueva York. Posteriormente fundador y director del primer centro colorectal para niños en el Hospital de Niños de Cincinnati. Después fundador y director del Centro Colorectal y Urogenital del Hospital de Niños de Denver, Colorado, hasta su retiro hace un año, en el 2021. Es profesor invitado en muchos países del mundo. Ha publicado 5 libros, publicado también 220 trabajos científicos y más de 80 capítulos en libros de textos de su especialidad. Es miembro honorario de Sociedad de Cirugía Pediátrica de casi todo el mundo. Ha recibido innumerables reconocimientos y condecoraciones en muchas partes del mundo y a veces más importantes en su campo de la cirugía pediátrica. Y en 2018 la Sociedad y el Colegio de Cirujanos Pediatras de México crearon la medalla Alberto Peña Rodríguez, que se va a otorgar cada 2 años a cirujanos pediatras mexicanos distinguidos académicamente. Él fue su primer receptor. Actualmente radica en Denver, Colorado, con su esposa e hijos. Es un privilegio tenerlo con nosotros, es un gran amigo, es bohemio y también es trovador. Antes de que el doctor Peña presente su libro, voy a presentar a los comentaristas.
Tenemos con nosotros al general de división, médico cirujano Octavio Ruiz Espiar, que tiene también un historial enorme y muy conocido en nuestro medio. Solamente una síntesis brevísima de lo que él me mandó que quería que yo dijera aquí. Es originario de Real del Monte, Hidalgo, cirujano general y de trasplantes, graduado en la Escuela Médico Militar, el Hospital Central Militar y en la Universidad de Minnesota. Es autor de 16 libros sobre trasplantes de órganos, trauma y educación médica. Y me dijo que no faltara que yo dijera en su currículum que es amigo del doctor Alberto Peña. El doctor Martínez Natera, no sé si ya está con nosotros, él pues no necesita en nuestro medio, en nuestra sociedad de presentación, porque siempre está con nosotros, todo el mundo lo conoce, pero bueno, él es general brigadier, ya está retirado, y también retirado de la medicina remunerativa, y radica ya en su querida Oaxaca. Él es un pediatra intensivista, fue jefe de pediatría y ocupó puestos en el Hospital Central Militar, en la Escuela Médico Militar y la de graduados en Sanidad Militar también. Es maestro en educación. Y él convivió también muy de cerca con el doctor Peña en su paso por el Hospital Central Militar. Y el último comentarista es el teniente coronel mexicano Germán Muech Navarro. Él es un tustleco, vive allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es cirujano pediatra, alumno del doctor Peña, graduado en nuestra escuela y en la Escuela de Graduados de Sanidad Militar, y se fue a radicar a Tuxtla Gutiérrez, donde es cirujano pediatra del Hospital de Especialidades Pediátricas de la misma ciudad. Y es un gran trovador. Y está escribiendo actualmente un libro sobre la historia de la música. Bueno, pues vamos a comenzar. Le doy la palabra al doctor Octavio Ruiz Espiar para sus comentarios de la obra y del autor. Serendipia, Destinos Convergentes. Gracias, Pepe. Bueno, buenas noches a todos. El verles la cara, no a todos, pero me acuerdo mucho de ustedes, de Muech, de Luz María, de Vivar, muchos. Fuimos grandes amigos. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Médicos Militares Pediatras esta invitación. Es para mí un verdadero y gran honor. ¿Qué puedo comentarles acerca del libro Serendipia, Destinos Convergentes de Alberto Peña? Disfruté su lectura. Esta fue acompañada de una multitud de reflexiones, emociones y en especial gratos recuerdos que me traen la amistad de Alberto por más de 60 años. Y el estar vivos, bueno, pues está la cosa sensacional, caray. El libro es muy amigable, se disfruta, te lleva de la mano, disfruta sus vivencias, en ocasiones dramáticas, a veces chuscas e intensamente conmovedoras. Es una obra fácil de leer, espontánea y sobre todo, sincera. En su contenido describe la historia de quien para mí es un verdadero guerrero desde su niñez, durante la adolescencia, en su carrera profesional y sus grandes logros. Siempre estuvo en el avance y seguro tenía muchas murallas que tenía que tirar. Muestra en el libro una gran valentía, manejada con una memoria prodigiosa, sus luchas y sus triunfos en el campo de la cirugía pediátrica. Como Alberto lo menciona y lo va a mencionar, y yo digo, nuestras vidas han sido paralelas, pero muchas de las cosas que yo he hecho lo guía, y Alberto nos va a hablar magistralmente de la curiosidad insaciable. Eso fue lo que lo motivó, con imaginación y creatividad, sin dejar de tener un toque en ocasiones de ingenuidad. La ingenuidad es sensacional, es lo que nos lleva a vencer muchos obstáculos. Alberto es un verdadero líder que logró cambiar las cosas que deberían ser cambiadas en el campo de la cirugía pediátrica. Ese es un líder, el que cambia lo que se necesita cambiar. Cambió los conceptos en educación quirúrgica y la práctica de la cirugía pediátrica de México y en el mundo. ¿Qué mayor prueba de su éxito al formar un gran número de cirujanos pediatras, entre
pues están ustedes, todos exitosos, que lo quieren, lo admiran, lo respetan y todos agradecidos con sus enseñanzas. El segundo gran cambio que describe el autor en su libro es el lograr el cambio en el abordaje de los padecimientos anorrectales en niños con un gran cambio a nivel mundial, luchando con el status quo. Los cambios son propios de un líder. El libro me llevó a sacar flote sentimientos de alegría, asombro, tristeza y otros. Como me dijo mi esposa, es un libro que puede hacerte reír y llorar. Personalmente quiero extender mi agradecimiento a este gran hombre que me distinguió con su amistad de tantos años. Muchas gracias y felicidades, Alberto, y a todos ustedes. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Octavio. Muy bien. Parece que el doctor Martínez Natera tiene problemas para comunicarse por internet desde su puerto escondido. Entonces vamos a pasar al comentario. ¿Perdón? Ya ingresó. ¿Ya ingresó? Octavio, ¿ya estás ahí? Octavio Martínez. Bueno, mientras se conecta completamente, le paso la palabra al doctor Germán Moes Navarro. Ya logré entrar. Ah, bueno, pues adelante, Octavio. ¿Quiere que lo vean? Adelante. Sí, ¿Me oyes? te estamos escuchando. Adelante con tu comentario, ya te vemos. Buenas noches a todos. Y pues perdón, pero vivo en la selva. Maestro Peña, buenas noches. Octavio Ruiz, Muench. En tiempos de incertidumbre e infodemia, en que los números se alteran con facilidad y afloran las emociones, no es recomendable opiniones sin que el comentarista haya vivido él o los hechos. Hay algo que interfiere ahí. Así que me referiré al maestro Peña, que para mí uno de los pocos que me quedan, reconociendo que la balanza se inclina de manera sustancial hacia el lado positivo en su trayectoria profesional. Y por ello, lo que hable será lo que consta en mi memoria. Primero hablaré de sus virtudes. Hombre carismático, que es un don gratuito que la vida le concedió en beneficio de la comunidad, como fue en mi caso. Atraía y fascinaba. Así logré llegar al Instituto Nacional de Pediatría y a Boston para alcanzar la subespecialidad de terapia intensiva pediátrica. Audacia. Nada de indecisiones y menos de timidez y cobarde. Me enseñó a afrontar la situación y a no generar problemas. Gran talento. Inteligencia y aptitudes en su especialidad que me transmitió. Tenacidad, firme y pertinaz. Los que estuvimos a su lado, como Juan José Acevedo Álvarez, José Arismendi, Zúñiga Rosas, Cantoral y Chacón, lo emulamos y son ejemplos de éxito profesional, mis colegas, firmes y tenaces. Incansable en el trabajo, salas y quirófanos sin importar si fue el día festivo. Optimista, por contagio, no detecté a ningún depresivo que estuviera a su lado. Pragmático, virtud contagiada a sus seguidores. Facilidad y rápida adaptación. Imaginen a un cirujano que se queda sin sus residentes quirúrgicos y sin adjuntos. Su capacidad de adaptación hizo que, con ayuda del pensamiento militar, nos habilitó a los pediatras médicos como cirujanos. Y sé lo que están pensando todos, pero fíjense que no disminuyó la mortalidad y casi no hubo complicaciones.
autocrítica. Aprendimos a reírnos de nosotros mismos y aprendimos también a evitar la soberbia. Humanismo. Constato su solidaridad para tratar a los pequeños enfermos. Recuerdo que teníamos un fondo económico sostenido por todos los médicos especialistas y residentes. De nuestro raquítico sueldo, destinábamos un porcentaje para la adquisición de insumos pediátricos que no eran proporcionados por la institución, como el Silastic para cateterizar venas, sondas ad hoc para niños, etc. Toda esta parafernalia fue concebida por el doctor Peña. Sé que ahora todo ha cambiado, pero algunos como yo, a más de 5 décadas, no lo hemos olvidado y seguimos casi en el altruismo. Y mi segundo comentario, entro a la esencia de esta noche, la serendipia. La serendipia nace como un anglicismo, ya es aceptado por la RAE de un par de años para acá, y conceptualizado como un hallazgo valioso que se produce de una manera accidental o casual. Nace de un cuento persa acuñado por Horace Walpole en 1754. Estamos hablando del siglo XVIII. Serendipity era el nombre de la isla de Ceilán, actual Sri Lanka, y 3 príncipes de Serendipity solucionaban todo por increíbles casualidades. En español, tal vez lo que más se acerca es chiripa o carambola. En su vida profesional, las pudo haber tenido, pero me quedo con la contestación de Luis Pasteur a un colega envidioso que le decía: maestro, qué suerte tiene usted, por eso lo encontró. El genio replicó: la suerte es para aquellos que están preparados para recibirla. Y en su caso, yo creo que no fue suerte. Usted siempre lo buscó y su capacidad intelectual y profesional hizo que pareciera serendipia. Y quiero decir que tal vez la palabra la puso y me demuestra el último de sus virtudes, que es la humildad. Esto lo que tengo que decir. Gracias, Octavio. Tuvimos algunos problemas ahí de comunicación, o cuando menos yo sí, en mi computadora, pero creo que el mensaje José Arismendi fundamental lo escuchamos perfectamente. ¿Sí? Del maestro. Gracias, Octavio. Te agradezco. Y tu esfuerzo de comunicarte desde Puerto Escondido. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí. Gracias. Bueno, pasamos al último comentario del doctor Muench. Adelante, Muench. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, muy bien. Pues antes que nada, muy buenas noches a todos los que estén en el auditorio virtual actual. Realmente siento orgullo y placer inmensos por poder referirme a nuestro estimado maestro Alberto Peña. Las facetas de su personalidad son múltiples y pudiera decir inagotables, pero esta última, la de escritor de un texto no académico, que ya lleva varios, pero no tan amplios como este, me lo presenta como un escritor de gran calidad no esperada. Su lectura, la lectura de este libro es fácil, digerible, anecdótica y apasionante, pues se relata la vida de un personaje de la cirugía pediátrica que por méritos propios ha alcanzado el reconocimiento en tierras extrañas y ha enfrentado lo que creo a veces ha rayado en discriminación profesional.
Tuve la oportunidad durante mi formación de cirujano pediatra de rotar por el entonces Hospital del Niño DIF y fui testigo de la llegada del doctor Douglas Stephens, que acudía a ver la técnica del doctor Peña y a defender a capa y espada con todo su ímpetu la existencia del fascículo tuborrectal. Y fue también fascinante observar la reacción del gran experto, doctor Stephens, cuando con mucho recelo admitió que efectivamente la anatomía propuesta por él estaba equivocada. En la misma época, quiero referirme a una anécdota un tanto cuanto chusco. Se me daba la oportunidad de colaborar como segundo ayudante en algunas de las operaciones privadas del maestro Peña. Obviamente el primer ayudante era mi maestro y amigo Juan José Acevedo. Los cirujanos estadounidenses venían con cierta frecuencia y en una ocasión uno de ellos trajo a un paciente que venía con paciente y con su anestesiólogo. Iniciamos la corrección de la malformación y el anestesiólogo cortésmente le preguntó al maestro Peña qué cantidad de sangre sería necesaria para la cirugía. Él respondió que generalmente pues, no era necesaria sangre porque el sangrado era casi ausente. Pero el anestesiólogo insistió con pedir las cantidades exactas de sangrado que él consideraba. Y el nuestro Alberto Peña le dijo, pues entonces, por favor, pida 3 centímetros. ¿Sí? No sé si lo recuerde el doctor Alberto Peña. El anestesiólogo se sintió agredido con una respuesta de esa naturaleza. Y le dice, no, doctor, estoy hablando en serio, necesito saber el volumen de sangrado para reponérselo al paciente. Le dice, bueno, entonces que sean 5 centímetros. En la misma cirugía, pues todos nos quedamos callados y el anestesiólogo terminó pues quedándose también callado y tranquilo. Y en la misma cirugía, el cirujano pediatra que traía al niño, del cual desafortunadamente no recuerdo el nombre, tal vez el maestro se acuerde, comentó que le llamaba mucho la atención la técnica quirúrgica de las agujas microfinas, muy filamentosas, diría yo, que el maestro Peña había traído de Estados Unidos para operar a los pacientes con un mínimo de daño de tejidos. Entonces, al estar operando, le dice, oiga, ¿a quién se le ocurrió esta técnica? Porque permite pues un manejo muy bonito de tejidos. Y entonces, nuevamente esa peculiaridad del maestro Peña de ser chusco y agudo en algunas cosas, le dijo que esa técnica quirúrgica la habían inventado nuestros antecesores aztecas con espinas de maguey, ¿sí? Que llevaban curare, sustancias anticoagulantes y que evitaban el sangrado. Y aparte de lo chusco del comentario, que nosotros sabíamos que era perfectamente todo esto, pues en ese momento es espontáneo, dicho con tendencia a lo chusco del doctor Peña. Lo más apasionante de todo fue voltear a ver al cirujano y el cirujano estaba perfectamente convencido de que lo que estaba diciendo el doctor Alberto Peña era cierto y que las agujas de maguey con material coagulante existían, ¿no? Juan José y su servidor, pues estábamos a punto de la carcajada, gracias a Dios el cubrebocas ahora odiado, en aquel entonces nos permitió esconder esa sonrisa, ¿no? Constante.
situaciones como esas se puede platicar varias del maestro Alberto que recuerdo, pero que ya consumirían mucho tiempo y creo que es tiempo de que se haga. Solamente me resta decirles que para mí el libro me ha evocado remembranzas tremendas, muchas de ellas muy similares a cosas que han ocurrido en mi vida y que me hubiera gustado leer este libro hace 20 años porque me hubiera permitido no cometer errores como ser durante algún tiempo también un cirujano pediatra administrador, no como tal ejecutante de la cirugía. Él menciona que cometió el mismo error y eso me permite valorar que es un riesgo que debemos de considerar siempre los cirujanos, zapatero a tus zapatos y dedicarte a lo que verdaderamente sabes hacer. Yo creo que si hubiera tenido la oportunidad de leer este libro, por eso creo que este libro es para las juventudes importante de leer, para que no cometan ese tipo de errores y dediquen su tiempo y su esfuerzo al placer de operar y buscar técnicas y avances en la cirugía. Muchas gracias, maestro, por ese libro. Espero que muchos de los acá presentes recurran a él y lo lean con cuidado adecuado para captar sus mensajes y enseñanzas. Buenas noches. Muchas gracias, Germán Muench. Bueno, pues ya escuchamos las impresiones de 3 personas sobre el libro y sobre la personalidad del autor Alberto Peña. Le dejamos el micrófono al autor Peña para que nos hable de su libro. Adelante. Muchísimas gracias a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Médicos Militares Pediatras Jesús Lozoya Solís. Me siento parte de esa organización porque por el nombre que lleva, tan cercano a mí, a mi vida, a mi origen, y como compañeros médicos militares me siento muy orgulloso de la sociedad. Me gustó muchísimo el emblema que escogieron. No sé quién lo diseñó, pero el maestro Lozoya hubiera estado feliz y encantado de ver este emblema y de ver lo que está haciéndose actualmente con su nombre. Y voy a presentar el libro del que ya se hablaron los que me antecedieron en el uso de la palabra. Yo quiero decirles que yo nací miembro de una familia de clase media, a veces clase media baja, a veces clase pobre, que tuvimos muchas altas y bajas durante mi niñez, durante mi adolescencia. Aquí me ven ustedes, este soy yo, este es mi hermano menor, mi hermano mayor. Como ven ustedes, no nos vestíamos con ropa del Palacio de Hierro ni del puerto de Liverpool. Ahí la íbamos pasando con muchas dificultades. Pero todas esas dificultades creo yo que me hicieron más fuerte, como las vacunas, y eso me ayudó a sobreponerme y brincar muchos obstáculos que tuve a lo largo de mi vida. Me eduqué en la preparatoria, en mi secundaria la hice en Sonora, en el estado de Sonora, y luego vine a la Escuela Nacional, a la hermosísima Escuela Nacional Preparatoria número 1 de San Ildefonso, y cuando estaba por terminar la preparatoria, yo trabajaba por las noches, era burócrata, y en el día estaba en esta hermosa escuela, y tenía que decidir si entrar a la Facultad de Medicina o entrar a la Escuela Médico Militar. Entrar a la Escuela Médico Militar significaba dejar de trabajar y dejar de contribuir a mi casa, a mi casa que tanto necesitaban ese dinero. Pero al mismo tiempo entrar a la Facultad de Medicina significaba, y trabajando en la noche, no tener tiempo para estudiar y probablemente mi preparación habría sido más deficiente. Así que tomé la decisión y entré a la Escuela Médico Militar. Y aquí me ven ustedes, entramos 42 civilones. Este que está aquí, yo era el más alto. Y aquí ven a muchos compañeros, algunos de ellos ya no están con nosotros. Ese es el día que entramos a la escuela, antes de que nos agarraran los alumnos de años superiores y nos pelaran.
y nos dieran los primeros uniformes. Y así me veía yo en primer año cuando era pelón en la Escuela Médico Militar, muy orgulloso de mi uniforme. Eran uniformes que se llamaban de reaprovechamiento y nos metían un cuarto lleno de uniformes viejos y ahí nos medíamos el que nos quedara y ese era el primer uniforme que teníamos. Cuando estuve en el segundo año de la Escuela Médico Militar, en la escuela tenía comida, pero en la escuela no nos daban pasta de dientes, no nos daban jabón, no nos daban papel higiénico. Entonces, durante las vacaciones, yo me quedaba dentro de la escuela. La mayoría de los alumnos eran provincianos, creo que actualmente siguen siendo muchos provincianos. Y todos se iban a su casa, excepto los reprobados, se quedaban a estudiar para el examen extraordinario. Yo no estaba reprobado, pero me quedaba en la escuela porque había desayuno, comida y cena gratis. Y además, para ganar un poco de dinero, para comprar pasta de dientes, jabón, etcétera, una pequeña loción, decidí hacer un curso para preparar aspirantes a la Escuela Médico Militar. Conseguí que me prestaran una aula en una escuela secundaria de la colonia Roma y ahí tenía yo un grupo como de 30 alumnos y con el dinero que ganaba lo guardaba para el tiempo de las vacas flacas en la escuela. Y se me ocurrió también hacer unos folletos como el que ven ustedes aquí para el examen de admisión de la escuela. Este era de temario de física y también hice otro temario de química. Este costaba 12 pesos. Y con ese dinero yo solventaba mis gastos durante estas épocas difíciles. Me gusta contar una anécdota que me emociona. Un día que cuando terminaba mi curso en la colonia Roma, me iba a un restaurante a comer, pero a comer bien. Y me compraba un puro cubano, habano, y me sentía el amo del mundo. Y después tomaba un taxi para la Escuela Médico Militar. Una noche tomé un taxi y le dije, lléveme a la Escuela Médico Militar que está en las Lomas de Sotelo. Y el chofer me dijo, oiga, ¿usted es alumno de esta escuela? Le dije, sí, soy alumno de esta escuela. Le dijo, pues yo tengo un hijo que quiere entrar a esta escuela y está tomando un curso de uno de los alumnos de esta escuela, un curso que dicen que es muy bueno para entrar. Yo le dije, ¿cómo se llama su hijo? Me dijo, se llama Pedro Rodríguez Jurado. Le dije, pues yo debo decirle que el profesor de ese curso soy yo y que Pedrito Rodríguez Jurado es mi mejor alumno del curso y que va a entrar y va a ser un buen médico militar. Y Pedrito Rodríguez Jurado entró a la Escuela Médico Militar. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Es un gran amigo, una bella persona, un gran patólogo que desafortunadamente falleció. Cursé la Escuela Médico Militar y en quinto año tuve el honor de llevar la bandera de nuestra escuela. Me sentía sumamente orgulloso de semejante privilegio. Y llegamos a sexto año, de los 42 que entramos, sobrevivimos 18 a los exámenes. Muchos se quedaron en el camino, reprobados. Y aquí ven ustedes a los 18, a los 18 que terminamos la carrera. El que está en medio con uniforme beige es el norteamericano. Tuvimos un compañero norteamericano becado, que actualmente vive en Estados Unidos. Y fue en sexto año cuando tuve la oportunidad de conocer por primera vez al maestro Jesús Lozoya Solís, esta sociedad lleva el nombre del maestro. Me impresionó por su carisma, por su inteligencia. Sus clases eran muy entretenidas, daba las clases relacionadas con los problemas quirúrgicos de los niños. Y era un ganador. Yo me considero que me hago llamar a mí mismo alumno de contentillo. Cuando el maestro me parecía mediocre, cuando me parecía irracional, cuando era tomador de clases, cuando parecía un perdedor, un pesimista, yo no estudiaba y sacaba malas calificaciones. Pero cuando el maestro me inspiraba, cuando yo lo admiraba, cuando lo consideraba un ganador, cuando era positivo, entonces yo estudiaba más. En la cátedra de pediatría de la Escuela Médico Militar saqué el primer lugar y el maestro Lozoya me otorgó la medalla Jesús Lozoya Talmán. Él había perdido un hijo 2 años antes, un hijo de mi edad, por cierto. Ese hijo estudiaba medicina en la Facultad de Medicina.
y se mató en un accidente automovilístico manejando rumbo a Acapulco. Eso fue una gran pérdida para el maestro y por ello creó la medalla que tuve el honor de recibirla de manos del maestro Lozoya y la conservo como un tesoro para mí. Así empezó mi relación con el doctor Jesús Lozoya Solís. Me acerqué a él, fui a verlo a su consultorio cuando ya me gradué como médico, para decirle que yo había decidido dedicarme al cuidado de los niños. No fui específico en cuanto a pediatría o cirugía pediátrica, yo no estaba muy claro para mí. Me gradué como médico, mayor médico cirujano, me entregó mi título Adolfo López Mateos, como ven ustedes aquí. Aquí estoy de mayor médico cirujano. Y hice mi residencia en el Hospital Central Militar, 4 años de medicina y cirugía, como se sabe en esa época. Aprendí muchísimas cosas y después me mandaron a filas al Cuerpo de Guardias Presidenciales por 2 años. Durante el tiempo que estaba en Guardias Presidenciales se me ocurrió una idea, que es lo que dio el origen del primer curso de pediatría para médicos militares. Como ustedes saben, la pediatría mexicana fue fundada por médicos militares. Fue el doctor Federico Gómez, un pediatra que era médico militar, que se graduó, que se especializó en San Luis, Missouri, que regresó a México en la época de los años 40, cuando los presidentes todavía eran militares. Y entonces les habló al oído y los conminó para que crearan el primer hospital de niños en México, el Hospital Infantil de México, en 1943. El doctor Lozoya era unos años más joven que el doctor Federico Gómez y se dirigía a él llamándole maestro. Crearon el Hospital Infantil de México y el doctor Federico Gómez facilitó, le ayudó al doctor Lozoya para que fuese al extranjero, también a San Luis, Missouri, y luego a Cleveland, para que aprendiera pediatría el maestro Lozoya. Y estando allá, el maestro Lozoya oyó hablar de lo que estaba pasando en el Hospital de Niños de Boston y decidió solicitar permiso para extender su estadía en Estados Unidos. El doctor Martínez Natera, que es muy curioso, encontró el archivo de la Secretaría de la Defensa del maestro Lozoya y encontró las fechas específicas, el tiempo que estuvo ya, realmente estuvo solamente unos meses en el Hospital de Niños de Boston, suficiente para que se hiciera amigo del doctor Robert Gross, pionero de la cirugía, y del William Ladd, el primer cirujano pediatra de este continente. Entonces el maestro Lozoya regresó y se convirtió en el jefe de cirugía pediátrica del Hospital Infantil de México. Pero parece ser que el doctor Federico Gómez y el maestro Lozoya no se llevaban bien. El presidente ya era entonces Miguel Alemán, que tenía un hijo enfermo, y de alguna manera competían el doctor Lozoya, el doctor Federico Gómez para atender al hijo del presidente. Y eso creó, hasta donde yo sé, problemas entre ellos mismos, y finalmente el maestro Lozoya se separó del Hospital Infantil de México en 1951. O sea, que trabajó de 1943 a 1951. El maestro Lozoya era un hombre sumamente inquieto, muy carismático y ganador, y muy inteligente, era brillante. De manera que no se conformó, yo creo que le quedó chico la medicina y saltó a la política, se convirtió en senador por el estado de Chihuahua y después gobernador suplente, y regresó después de la gubernatura para dedicarse, para crear el Departamento de Pediatría del Hospital Central Militar. Lo rodeaba y además tuvo una idea brillante, era un gran financiero también, muy controvertido, pero la mayoría de sus críticos eran personas envidiosas, porque los ganadores producen envidia a sus alrededor. Pero el doctor Lozoya se rodeó de pediatras que se adiestraron tutelarmente con él, porque no había, en esa época no había residencias, una persona se le pegaba a otra y así aprendía, y así aprendieron pediatría con él el doctor Ovidio Pedraza, el doctor González Ruiz, y trabajaban en el departamento de pediatría del Hospital Militar. Y se hicieron llamar cirujanos pediatras, también por tutelares, no había una residencia como tal. Entonces, durante mi tiempo en filas, me sobraba tiempo en el día y se me ocurrió una idea. Irónicamente,
Los médicos militares que habían creado la pediatría mexicana, los jóvenes médicos militares como nosotros, los que ven ustedes aquí, no teníamos acceso al Hospital Infantil de México, porque el Hospital Infantil de México era dirigido por médicos militares y sabían bien las limitaciones que nosotros teníamos en los servicios militares. Entonces fuimos al Hospital Infantil de México, el doctor Alejandro Varela, que ustedes ven aquí, que ya falleció, y yo fuimos a ver al maestro Lázaro Benavides y le dijimos, queremos ser pediatras en el Hospital Infantil de México. El doctor Lázaro Benavides dijo, tráiganme una carta del secretario de la Defensa diciendo que les da permiso de estar aquí 5 años a tiempo completo y los acepto. Bueno, ¿quién va a conseguir una carta del secretario de la Defensa por 5 años? Solamente los muy influyentes. Ni Varela ni yo éramos influyentes. Entonces, se me ocurrió ir a ver al doctor Lozoya porque yo escuché del pleito del maestro Lozoya con Federico Gómez. Resulta que un médico militar, que quizá ustedes han oído nombrar, el doctor Jorge Alamillo Landín, consiguió permiso del secretario de la Defensa para irse a estar 6 años en el Hospital Infantil de México. Hizo pediatría y cirugía pediátrica. Y se convirtió en el primer médico militar académicamente adiestrado en pediatría y cirugía pediátrica en el Hospital Infantil de México. Cuando terminó su adiestramiento, se presentó al Hospital Central Militar con el maestro Lozoya. El maestro Lozoya le dijo, si quieres trabajar aquí, tienes que hacer 3 años de residencia en el Hospital Militar. Bueno, así son los rencores y así es la naturaleza humana. Y no le dio acceso al doctor Jorge Alamillo en las salas de operaciones ni en el departamento de arriba de pediatría. Le dijo, si quieres, te vas a trabajar a la consulta externa. Y el doctor Alamillo se puso a trabajar en la consulta externa hasta que cumplió sus años en el ejército y se retiró. Fue una gran pérdida. Cuando yo era residente, conocí al doctor Alamillo y platiqué con él y me contó la historia esta. Entonces yo fui a hablar con el maestro Lozoya y le dije, maestro Lozoya, quiero hablar con usted, yo quiero dedicarme a los niños, pero yo sé que usted está peleado con el doctor Federico Gómez y el único lugar donde se hace pediatría académica es el Hospital Infantil de México. Y si yo voy allá, usted se va a pelear conmigo. Yo no quiero eso. Entonces me dijo el doctor Lozoya, tú no te preocupes, tú te vas a adiestrar donde tengas que adiestrarte y yo no voy a tener problema contigo. Bueno, vamos a ver. Y así fue, así empezó. Entonces se me ocurrió que si no teníamos estos 6 médicos que ven ustedes aquí, no teníamos acceso al hospital infantil, ¿por qué no hacemos un curso de pediatría en el Hospital Central Militar? Y entonces hice un plan un poco maquiavélico, fui a la casa del doctor Lozoya, me pasé 3 horas hablando con él, y le propuse, mire, con las influencias de usted llama a los médicos militares eminentes que trabajan en el Hospital Infantil de México, la mayoría de los jefes de servicio del Hospital Infantil eran médicos militares, y les tuerce usted el brazo para que nos den clases. Nosotros vamos allá para que nos den clases de hematología, de nefrología, de las distintas, de otorrino, de las distintas especialidades. Y la parte clínica la hacemos en el departamento de pediatría. Me dijo, bueno, pero tú vas a ser el prosector. Entonces empezamos el curso, íbamos al Hospital Infantil de México. Les torció el brazo a los médicos militares y algunos de ellos respondieron maravillosamente. Por ejemplo, el doctor Dorantes Mesas, un hematólogo sensacional, médico militar, de quien yo me siento muy orgulloso, muy amable nos enseñaron, el doctor Gordillo, pero otros dijeron que sí, pero no cumplieron con su palabra, como el doctor Kumate nos ahuyentó verdaderamente con su actitud, pero también contactó a otros médicos civiles del Centro Médico Nacional y así logramos, al final, el curso duraba 2 años. Curso totalmente irregular. El doctor Lozoya, al estilo de nosotros los militares, vale más pedir perdón que pedir permiso. No pidió permiso a la Secretaría de la Defensa, simplemente hizo el curso. Los compañeros que ven ustedes aquí estaban comisionados en la primera zona militar, como yo en guardias presidenciales, y entonces nos escapábamos cuando podíamos para asistir en el curso. Entonces, cuando terminó el curso, el maestro Lozoya y yo compramos un libretón gigante como de juzgado y nos dirigimos a la Dirección de Educación Militar. Y el director de Educación Militar era nada menos que el padre de Juanito de la Fuente, uno de los primeros alumnos de cirugía pediátrica en el Hospital Militar.
una bella persona, un caballero, el general de la Fuente. Y el maestro Lozoya le dijo del curso, y entonces le pedimos, traemos aquí el libro para inaugurar el curso. El general de la Fuente dijo que sí, y rápidamente puso su sello en el libro, pusimos los nombres, el maestro Lozoya puso sellos en todas las páginas del libro, y el curso, ya estaba terminado el curso, o sea, no iba a pedir permiso. Y después de eso, con la audacia del maestro Lozoya, fue a la Dirección de Sanidad Militar con el doctor Certuche y le dijo, el señor director de Educación Militar ha decidido que se haga una ceremonia de clausura en el auditorio del Hospital Central Militar del curso. El maestro Certuche no tuvo nada que decir y se celebró la clausura del curso. Y aquí ven ustedes a los flamantes. El curso no fue muy bueno, pero se hizo el curso y lo terminamos. Y nos considerábamos pediatras. El doctor García Peña ya falleció en Veracruz. Ese es el día de la clausura del curso. El doctor Barrera ya falleció y no sé dónde están los demás compañeros que se graduaron como pediatras. Y aquí ven ustedes al doctor Jorge Alamillo. El doctor Jorge Alamillo vive, es compañero de Pancho Vargas, es uno de los médicos militares más viejos y desafortunadamente lo perdimos en el gremio médico militar por problemas de la naturaleza humana. Cuando hice mi residencia en el hospital militar, nació mi primer hijo, que ustedes ven aquí. Yo estaba muy orgulloso, yo era subresidente, o sea, lo que ahora se llama R3, y muy pronto mi hijo comenzó a tener signos de ictericia y se hizo el diagnóstico de atresia de las vías biliares. Todo esto lo relato en detalle en mi libro. Y entonces yo fui con el maestro Lozoya y le pedí, primero, que me prestara dinero para ir a Estados Unidos, y segundo, que le hablara al doctor Gross. Yo acababa de terminar de leer el libro del doctor Robert Gross, pionero de la cirugía cardiovascular de niños y de adultos en el mundo, y que si me podía recibir para operar a mi hijo, porque se decía que 5% de las obstrucciones biliares del recién nacido tenían manera de repararse quirúrgicamente. Probablemente eran quistes del colédoco, no sé. Y allá fui a Boston, el doctor Lozoya me hizo un cheque, me dijo, me pagas cuando quieras, eso te alcanza para el pasaje, para ti y tu esposa. Y ahí me ven ustedes en el Hospital de Niños de Boston, 2 días después de la operación de mi hijo. Desafortunadamente, el doctor Gross me dijo que el niño fallecería 9 meses después, más o menos. El doctor Gross no cobró por la operación. El doctor Lozoya me aconsejó que yo fuera a la administración del hospital y les dijera que yo podría pagar en abonos. El hospital no cobró tampoco por la operación. De manera que regresamos a México muy, muy adoloridos por saber que nuestro hijo no tenía remedio, pero también muy inspirados por 2 razones: por la generosidad de las gentes que tratamos allá, todos fueron magníficos, porque no nos costó ni un centavo, y porque durante la semana que estuve ahí yo le pedí al doctor Gross que me permitiera asomarme a la sala de operaciones para ver sus operaciones, y la impresión que tuve al verlo operar es que era una dimensión diferente. Y me propuse que yo debería ser cirujano pediatra. Esa experiencia me marcó y decidí ser cirujano pediatra, pero además ser un excelente cirujano pediatra, como deben ser los cirujanos pediatras: delicados, meticulosos y humanos. Y regresé, y así es el doctor Gross. Y ahí ven ustedes, yo con el doctor Gross y con su mujer, afuera del Hospital de Niños de Boston, unos días después de la operación de mi hijo. Cuando regresé a México, fui inmediatamente con el doctor Lozoya a los laboratorios Infant para decirle que cómo le iba yo a pagar su dinero, lo que me había prestado. Yo no tenía dinero, era residente. Me dijo, no me debes nada porque tu amigo, el doctor Manuel Pintos Carballo, ya vino y pagó la cuenta. Manuel Pintos Carballo, una bella persona, médico militar, oftalmólogo, poeta, músico, pero sobre todo un excelente ser humano que falleció hace poco, radicó en Puebla. Yo lo conocí, ahí relato en mi libro los detalles de cómo lo conocí. Cuando yo iba en segundo año, él entró como pelón. Y me inspiró ternura porque era flaquísimo. Yo dije, lo voy a proteger para que no lo golpeen. Me lo llevé a mi cuarto y le dije, ¿cuál es su gracia, pelón? Y me dijo, soy poeta. Dije, a ver, me acosté yo en mi cama y él parado diciendo sus poesías. Y así empezó una amistad que duró hasta el fallecimiento de mi gran amigo,
En el libro relato varias anécdotas de él, una persona maravillosa, y el hecho de que tenía menos dinero que yo y haya pagado al doctor Lozoya es una deuda que nunca pude pagar. Pero yo quería irme a Boston, yo quería hacer cirugía pediátrica. Le dije al maestro Lozoya, voy a pedir mi baja del ejército y me voy 7 años a Estados Unidos, 5 de cirugía general y 2 de cirugía pediátrica. Maestro Lozoya no titubeaba para insultarme. Me dice, eres un pendejo, ¿cómo te vas a ir? No sabes, estás loco, te vas a 7 años, ya no regresas. Y entonces discutimos 2 horas y finalmente transamos en que yo iría por 3 años y que él me ayudaría a conseguir un permiso de la Secretaría de la Defensa. Y fuimos con este doctor que ven aquí, una persona sensacional, es el doctor Fuentes Aguilar. Fuentes Aguilar era el subdirector del Hospital Central Militar, teniente coronel, pero era, en forma práctica, era el verdadero director de sanidad, porque tenía derecho de picaporte con el general Marcelino García Barragán. Y fuimos a verlo, el doctor Lozoya le habló y dijo, el doctor Peña se va del ejército, no podemos perderlo, yo quiero que se vaya 3 años. Y Fuentes Aguilar era un hombre de pocas palabras. ¿Qué quiere? Pues que quiere que se vaya 3 años. Muy bien, vamos a ver, yo lo llamo. Al día siguiente, una llamada telefónica, que se presente con el doctor Fuentes Aguilar. El secretario de la Defensa quiere que se vaya 3 años a Boston, firme aquí por 6 años y váyase. Bueno, va a firmar. Y entonces, encargado del siguiente curso que se iba a hacer, yo no supe ya del siguiente curso, se quedó el doctor Sergio Zanoja Castillo. Ven ustedes aquí un nefrólogo militar que decidió dedicarse a la pediatría. Así, no tenía adiestramiento de pediatra, pero es una persona brillante, muy inteligente, un veracruzano mutado porque no dice malas palabras, pero es muy brillante. Hace mucho que no lo veo, si lo ven, me lo saludan, por favor. Yo vivo eternamente agradecido con el doctor Fuentes Aguilar, que después se fue del hospital y al siguiente sexenio regresó y le decían el ayatollah. Pues esa es otra historia que tienen que leer en el libro. Y ahí me ven ustedes, el doctor Gross me aceptó, pero solamente en el laboratorio de cirugía experimental. Ahí me ven ustedes trabajando en cirugía experimental en perros, en cardiovascular, pero yo quería operar. Y ahí fue como comenzó la serendipia, lo que yo llamo la serendipia. Se llevaron a un residente de cirugía pediátrica del Hospital de Niños de Boston a Vietnam y quedó abierta una plaza por 1 año para ser residente. Y yo estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y me convertí en residente del Hospital de Niños de Boston. Pero me dijeron nomás por 1 año, porque no hay más lugar. Y entonces sucedió algo verdaderamente increíble. El jefe de residentes de cirugía pediátrica, le faltaban 15 meses para graduarse como cirujano pediatra, se sintió enfermo y le tomaron una radiografía de tórax y tenía una caverna tuberculosa en el lóbulo superior derecho. Todavía actualmente sospechan que yo instilé unas bacterias bacilos tuberculosos mexicanenses en su tráquea para que tuviera la tuberculosis. Se tuvo que retirar y nunca se hizo cirujano pediatra. Yo estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y me convertí, y me faltaban 15 meses para presentarme en la Secretaría de la Defensa de regreso. Y me convertí en residente mayor del Hospital de Niños de Boston. Y mi hijo falleció en Boston cuando tenía 4 años y medio. Una experiencia muy dolorosa, sobre todo para mi esposa, el cuidado del niño a lo largo de esos 4 años con muchos problemas médicos, pero que me hicieron aprender cómo se debe manejar a los padres de los niños que sufren de malformaciones congénitas. Mientras yo estaba en Boston, el maestro Lozoya se convirtió en director de la Escuela Médico Militar. Y tengo una colección de cartas del maestro Lozoya. Me mandaba cartas casi cada 2 semanas, platicándome lo que pasaba. En una primera carta, cuando lo nombraron director de la escuela, me hablaba muy bien del general Marcelino García Barragán. Al poco tiempo quitaron al maestro Lozoya. Las cartas que siguieron en relación con el general Marcelino no eran muy halagadoras. Y más serendipia, cuando faltaba unas semanas para regresar a México, recibí una llamada telefónica de un ex maestro nuestro, el doctor Alger León Moreno, que lo acababan de nombrar director general de la IMAN. La IMAN era un nuevo hospital de niños a cargo de la primera dama de la República, ahora Instituto Nacional de Pediatría.
Me llamó por teléfono y me dijo, ¿quieres ser jefe de cirugía del nuevo hospital? Y dije, maestro, yo tengo, muchas gracias, será un honor, pero yo tengo compromiso con el ejército mexicano. Me dijo, yo arreglo todo, con la primera dama lo arreglamos. Y el arreglo que hizo es que yo tenía que trabajar en los dos lugares. Coincidentalmente, el doctor Ovidio Pedraza, el doctor Gonzalo Ruiz y el doctor Virgilio Torres Moreno se retiraron del ejército. Y entonces, al regresar, yo me convertí en jefe de cirugía pediátrica del Hospital Central Militar. El único mayor que era jefe de servicio en todo el hospital, lo cual tuvo consecuencias que ustedes podrán leer en el libro. Y ese era el flamante hospital del niño Imán. Yo me convertí en jefe de cirugía, jefe de anestesia y jefe de terapia intensiva, en un hospital que contábamos con todo el equipo y material necesario. Aquí ven ustedes en el aeropuerto el día que llegué a la Ciudad de México, después de 3 años en el extranjero. No pudimos venir antes porque no teníamos dinero para vacaciones. Mi hermano me llevó unos mariachis al aeropuerto y por eso me ven ustedes con anteojos negros, para que no se vea que estaba llorando, porque yo digo que los hombres lloramos para adentro. En el Hospital Central Militar me presenté también y el arreglo que se hizo es que yo debería ir al Hospital Militar de 7 a 11 de la mañana y a las 11 agarrar mi Volkswagen por el periférico a toda velocidad para quedarme en el Hospital Imán, a veces hasta en la noche. Y era muy halagador, pero era bastante estresante. En el Hospital Militar pudimos hacer muchas cosas muy importantes y ahí fue donde me relacioné con las personas que ustedes conocen, con el doctor Arismendi, con Acevedo, con el doctor Martínez Natera, con el doctor Muench, a todos los conocí. Cuando llegué me encontré con la novedad de que el maestro Lozoya ya se había comprometido con 4 jóvenes médicos para que yo los adiestrara en cirugía pediátrica. 4 adiestrarlos en el Hospital Militar en 3 años. Como ustedes saben, en cirugía pediátrica se necesita un cierto número de casos para poder adiestrar gente. El Hospital Militar tenía probablemente 1 o 2 casos de atresia de esófago por año. ¿Cómo iba yo a poder adiestrar a 4 al mismo tiempo y en 3 años? Maestro, eso no se puede, le decía yo. Teníamos discusiones muy agrias el maestro y yo. Yo le vivía eternamente agradecido, pero no estaba de acuerdo en muchos de sus movimientos políticos. Pero el maestro Lozoya tenía formas muy especiales de convencer a la gente. Me tomaba del brazo y me decía, haz lo que te estoy diciendo, pero maestro, es que es muy difícil, ¿crees en mí? Pues sí, maestro, ¿cómo no voy a creer en usted? ¿Crees en mí? Sí, maestro, pero déjeme explicar. ¿Crees en mí, cabrón? Sí, sí, maestro, sí creo. Pues adelante y no se diga más. Ya estaba yo tratando de adiestrar 4 personas en cirugía pediátrica. Así nos veíamos el doctor Juanito de la Fuente, son anestesiólogos que nos ayudaban, es la sala de operaciones que teníamos en el 4º piso, una sala con una enfermera maravillosa, la madre Richa, que nos tenía con muchas limitaciones, pero teníamos todo lo necesario. Y ahí pudimos tener el primer sobreviviente de atresia de esófago en el Hospital Militar, el primer sobreviviente de una hernia diafragmática, por supuesto, el primer sagital posterior, el primer pecho excavado en el país, en niños, lo hicimos en el Hospital Central Militar. Y los alumnos que el maestro me puso fueron al doctor Víctor Vera, a Eduardo Hernández Ramírez y a un presidente ecuatoriano, Hugo Cedeño, y aquí falta Juanito de la Fuente, no sé por qué. Y ahí estamos en el pequeño vestidor que teníamos en el Hospital Central Militar. Por supuesto, ahí conocí al doctor Acevedo, quien se convirtió también en mi socio, y duramos trabajando unos 14 años, yo creo. Una persona valiosísima, un excelente cirujano y un gran amigo también. Y el que le siguió al doctor Acevedo fue el doctor, perdón, se me escapa el nombre, Cantoral. Doctor Cantoral. ¿Perdón? Humberto Cantoral. El doctor Cantoral de Guadalajara. Él era el que le seguía al doctor Acevedo. Cuando se iba a graduar, el doctor Cantoral, lo llevamos a cenar a un restaurante italiano y era muy callado y le decíamos, ahora sí, Humberto, ya somos iguales. Yo soy mayor, tú eres mayor, Acevedo es mayor, ya te graduaste, ahora sí, háblanos de tú y dinos todo lo que pienses. Y dijo, no, mejor no les digo, no, sí, dinos, por favor, dinos. No, pero de veras quieren que les diga, sí, hombre, y que le damos más vino y seguíamos.
Al rato dijo, bueno, pues entonces voy a decir, oye, Juan José, son chingaderas, no me dejabas de hacer ni una R. Uy, le dijo, ya calma, calma, no, mejor ya no digas tanto de lo que querías decir. Para lograr lo que logramos en cirugía en el Hospital Central Militar, donde no había anestesiólogos pediatras, donde las anestesias en su mayoría eran dados por técnicos de sanidad militar, contamos con el apoyo del jefe de anestesia, el doctor Toro Matos. Lo llamábamos a medianoche y él venía para personalmente ayudar, dar las anestesias a nuestros pacientes. Naturalmente que en esa época el doctor Octavio Ruiz no era general de división y nos conocíamos desde la Escuela Médico Militar. Convivimos juntos en el hospital en la época previa a nuestra partida al extranjero. Pasamos juntos durante las trágicas eventos del 2 de octubre, cuando él era jefe de residentes y yo estaba en guardias presidenciales. De manera que nos seguíamos de cerca, platicábamos mucho y él se fue a Minnesota, yo me fui a Boston y cuando regresó se convirtió en el jefe de trasplantes del Hospital Imán, con excelentes resultados y es el pionero de los trasplantes renales y del trauma en México, para orgullo de los médicos militares. Aquí ven ustedes al doctor Martínez Natera muchos años después ya como general. Y así se veía más o menos el departamento de pediatría en esa época. Así estaba yo, el doctor Luis Limón, que ustedes conocen, el doctor Ávila Marcué, el doctor Rolón, el maestro Lozoya, el doctor Amor Villalpando y los jóvenes residentes de aquella época. Al mismo tiempo que trabajaba yo en el Hospital Imán y en el Hospital Militar, me mandaron 2 veces a la Cóndor. La Cóndor, una fuerza de tarea en la Sierra de Sinaloa y Chihuahua. Aquí ven ustedes armado con mis soldados en la Sierra de Sinaloa, en Badiraguato, en la cuna del narcotráfico. También me dieron, en la Secretaría de Defensa me otorgó un premio al mérito técnico y aquí me ven con mi gran amigo, el doctor Bernardo Vidal, a quien yo llamo San Bernardo, porque siempre fue un hombre sumamente decente, bondadoso, y actualmente como general de división es un trabajador social que beneficia a todos los médicos militares. Cualquier médico militar que se enferma o que tiene un problema, que necesita algo en su retiro, en el banco del ejército, él los ayuda. Estamos profundamente agradecidos con mi gran amigo Bernardo Vidal. Y luego ahí ocurrió, durante esos años ocurrió el fenómeno de creatividad, que se decía en esa época que los niños con malformaciones anorectales tenían un músculo muy particular llamado fascículo puborectal. Todavía se habla de él, aunque no existe. Y ese fascículo puborectal, decían los australianos, es la clave para la continencia fecal. Como ustedes saben, los niños con malformaciones anorectales frecuentemente sufren de incontinencia fecal, algo verdaderamente trágico, y a veces incontinencia urinaria, y a veces impotencia sexual. Y se decía que para reparar estas malformaciones y lograr que estos niños tuvieran continencia fecal, había que hacer una incisión pequeñita con el niño boca abajo, y quitar el coxis y hacer un túnel ciego detrás de la uretra, y a través de ese túnel descender el recto después de haberlo separado de la uretra. Pero el caso, y yo iba a los congresos y de eso se hablaba, todo el mundo hablaba del puborectal, y cada cirujano tenía sus propias maniobras, pero todas enfocadas a la preservación del músculo puborectal. Pero yo me preguntaba a mí mismo, ¿pero quién ha visto el fascículo puborectal? Pero como los estudiantes de medicina que están en ocasiones, ustedes han vivido eso, que parece, el profesor explica algo, uno no lo entiende, pero todos hacen como que sí lo han entendido, y uno no se atreve a decir, perdone, pero yo no entendí por miedo a que lo tachen de tonto. Así todo el mundo hablaba de puborectal, pero yo decía, ¿pero quién ha visto eso? Una estructura de la que todo el mundo habla, pero nadie ha visto o nadie ha fotografiado. Y así empecé a trabajar con esos principios en el Hospital Imán y en el Hospital Central Militar. Y comencé por curiosidad a hacer la incisión un poquito más grande y me armé de un electroestimulador para ver las contracciones musculares. Todo con el objeto de ver esa estructura famosa. Pero yo no veía esa estructura. Entonces, en 1980, decidí hacer un trabajo en donde yo abiertamente cuestionaba la existencia de ese fascículo puborectal. Y allá fui a Colorado Springs, un lugar que está a 1 hora de donde yo vivo ahora. Es un hotel Broadmoor muy tradicional, muy elegante, donde se celebró un congreso, una reunión de cirugía pediátrica del Pacífico.
asistiendo a los australianos expertos y los norteamericanos y canadienses. Y atrás del hotel hay un lago donde corría yo por las mañanas, acompañado de Giovanni Porras, una persona muy conocida en el gremio médico militar. Y ahí presenté mi trabajo, que fue duramente criticado. Los doctores consideraron una blasfemia que yo me pusiera a dudar de la existencia de esa estructura. Yo corría en las mañanas después, enojado por las críticas que había sufrido mi trabajo, y ahí corriendo decidí, voy a regresar a México y voy a hacer una incisión que vaya desde la parte media del sacro hasta la base del escroto. Voy a abrir como si fuese un libro y voy a trabajar con el electroestimulador para ver exactamente qué hay ahí. Y así fue. El 10 de agosto de 1980 operé por primera vez un niño con una malformación, y lo que encontré es algo muy similar a lo que ven ustedes en este diagrama. No existe el fascículo puborectal. Pero más importante que nada es que durante la operación, por primera vez, pude ver la forma muy peculiar en que el recto se unía a las vías urinarias. Sucede que se une el recto en la zona de la uretra posterior, donde está la próstata, las vesículas seminales, vasos deferentes y los nervios erigentes. De manera que las operaciones ciegas que hacíamos con la técnica antigua dañaba esas estructuras. Y ahora tenemos explicación para los múltiples casos de vejiga neurogénica, de impotencia sexual, de falta de eyaculación, aparte de la incontinencia fecal. Entonces, pudimos separar el recto sin dañar las estructuras delicadas masculinas. Ya separado el recto, dónde colocarlo era un asunto de sentido común, que se dice que es el menos común de los sentidos, pero decidí, pues tenía que colocarse dentro de los límites del esfínter, y los resultados no se hicieron esperar. Los resultados fueron enormemente mejores que lo que antes. No podemos decir que podemos hacer continentes a todos los niños, y podemos hacerlos normales, porque muchos niños nacen con sacros anormales, con falta de nervios, con falta de esfínteres, y de manera no podemos hacerlos normales. Y así se diseñó la operación. 2 años después, por primera vez abordamos una malformación en niñas que se llama cloaca en la ciudad de Monterrey. Y desde entonces tenemos más de 600 cloacas operadas y más de 3.500 casos de niños con malformaciones anorectales. Esta foto me gusta mostrarla, me gusta mucho, pues estoy en un campo de girasoles aquí donde yo vivo, y un sobrino mío hizo una modificación fotográfica y puso esta donde uno de los girasoles está viendo en contrario a todos los demás. Como ustedes saben, los girasoles tienden a ver en la misma dirección todos. Esto habla de un ingrediente fundamental para la creatividad, la capacidad de imaginarse que las cosas puedan ser completamente diferentes a lo que piensa la mayoría. Pensar contrario a lo que piensa la mayoría y tener el valor de hacer la observación y después documentarlo. Un elemento fundamental para la creatividad. Y lo que sucedió después fue algo más allá de lo que yo pude haberme imaginado. La vida me recompensó mucho más de lo que yo pude haber soñado. No fue un plan general el que yo tuve en mi vida profesional. Las cosas sucedieron por eso le llamo serendipia. Comencé a recibir homenajes y reconocimientos en todo el mundo. La Universidad de Texas me otorgó el premio Robert Gross. La Academia Mexicana de Cirugía me otorgó el nombre en la medalla Gonzalo Castañeda. Italia me dio la medalla Franco Suave. Escocia me hizo miembro honorario del Colegio Real de Cirujanos. Inglaterra me hizo miembro honorario del Colegio de Cirujanos. Estoy con mi hijo Víctor, médico también. Checoslovaquia me dio la medalla Kafka, un cirujano muy eminente, Kafka, checoslovaco. Alemania me dio la medalla Revine, también en honor a un famoso cirujano alemán. En Durango me dieron la medalla Benito Juárez, que aprecio en especial por ser uno de mis héroes. Y se hizo esta reunión también en Durango que se llamó Los 13 Grandes de la Cirugía. Fue organizada por la Sociedad Mexicana de Cirugía General, cirujanos de adultos. Yo fui el único cirujano pediatra invitado, se llamaba Los 13 Grandes de la Cirugía. Y cuando estaba yo ahí, volteaba a mi alrededor y dije, tengo la impresión de que ni somos todos los que estamos, ni están todos los que somos.
Y porque no vi a mi amigo Octavio Ruiz, y cómo es posible que falte y digan que somos los 13 grandes. En Tabasco me dieron una medalla en honor de un pediatra muy buen amigo mío, el doctor Nieto Padrón, y en Coahuila me dieron una medalla, y cada una de estas medallas tiene anécdotas relacionadas que van a poder leer en el libro, algunos muy simpáticos. En el de Coahuila, sobre todo, es algo digno de leerse. En el Pacífico, la medalla COE, los cirujanos pediatras del Pacífico. Y en Italia, la medalla Messina. Y los Caballeros de Malta me hicieron miembro de su agrupación por operar niños europeos sin cobrarles. Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría me otorgó la máxima presea que se otorga a un cirujano pediatra, que es la medalla William Ladd. Y finalmente, una gran satisfacción, que la American Pediatric Surgical Association me dio la medalla Robert Cross. Pueden ustedes imaginarse la emoción que sentí de este hombre, que fue el que operó a mi hijo, que no me cobró, que me arropó, que me ayudó y que me recibió como residente en su hospital, y recibir la medalla con el nombre de él. Una cosa interesante, recibí una llamada telefónica cuando vivía en Nueva York, del cónsul de Bélgica en Nueva York, para decirme que la princesa Lilian de Bélgica, viuda de Leopoldo III de Bélgica, a quien ven ustedes en esta foto, tenía uno de sus guardias de seguridad, había tenido una niña con una malformación compleja, una cloaca, y que me invitaba, con todo pagado, por supuesto, para que fuera yo a Bélgica a operar a la niña. Y naturalmente que acepté. Fui, me recibieron en un castillo donde vivía la viuda, y los cirujanos de Bélgica me invitaron a operar otros casos. Y ahí conviví con ella y organizó una cena con cirujanos eminentes belgas. Y al final de la cena platicamos. Yo le dije que era original de México, y hablamos nada menos que de Maximiliano y Carlota. Como ustedes saben, Carlota era hija de Leopoldo I. Entonces era tía política de la princesa, a quien ven ustedes aquí. Me dijo, yo no sabía que estaba interesado en Carlota. Y entonces ella dijo, mañana voy a buscar algo para usted. Y al día siguiente me dijo, ven, quiero obsequiarle el brazalete que usó Carlota de México, hasta su muerte. La usó toda la vida. Y la familia se debatió. Ella murió en 1927. Y la familia se debatió entre quitarle el brazalete o enterrarla con el brazalete. Por fortuna se lo quitaron, y la princesa Lilian me lo obsequió. Está en manos de mi esposa, de mi ex esposa. Después me obsequiaron la medalla Gupta, la Sociedad Iberoamericana de Cirujanos Pediatras, e Inglaterra me obsequió la medalla Dennis Brown. Y finalmente, como ya dijo Octavio Ruiz, mi gran amigo, que la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica creó la medalla con mi nombre, un gran honor para mí, puesto que el máximo honor, creo yo, que podemos recibir es de nuestros compatriotas. Aquí se ven ustedes con mi esposa y con 2 hijos pequeños. Después de mi primer hijo que falleció, yo tuve 9 hijos, todos sanos por fortuna. Y aquí ven ustedes a los 2 más pequeños gemelos, que actualmente tienen 7 años. Años después pude tratar de agradecerle al maestro Archer la gran oportunidad que me dio de ser jefe de cirugía del Hospital Imán. Él ya no está con nosotros tampoco. Y ahora que vivo en Denver, Colorado, puedo ir a visitar el Hotel Broadmoor y el lago donde yo caminaba. Y vean ustedes, me senté hace poco en una banca. Mi esposa me tomó esta fotografía. Y pueden ustedes ver mi cabeza. Y me gusta decir que un profesor mío decía que cada vez que cometemos un error nos sale una cana. Y cuando cometemos el mismo error 2 veces, la cana se cae. De manera que ustedes pueden ver que he cometido suficientes errores a lo largo de mi vida. Pero vivo muy tranquilo, he tenido enormes satisfacciones. La vida me ha dado mucho más de lo que yo pude haber esperado. De manera que, y muchas gracias, me siento muy orgulloso. Percibo el cariño de todos ustedes. Quiero decirles que en Denver, Colorado, tienen ustedes su casa. Los que quieran venir a visitar nuestro hospital, que es muy hermoso. Yo estoy retirado, pero mi esposa tomó mi puesto. Y yo, como estoy retirado, tengo más tiempo para platicar, para caminar, para ir a las montañas. El que tenga deseos de venir, yo lo recibo con muchísimo gusto.
Y esta es la forma como se consigue el libro, se ordena, este es el enlace de una editorial que se llama Editalfil, y ustedes pueden ordenarlo y les llega a su casa, o sencillamente mandan un email a este señor José Páez, es el director de la editorial, y le dicen que quieren el libro y se los envía. Pues eso es todo mi mensaje, perdón por alargarme, pero en el libro van a poder encontrar muchas anécdotas, sobre todo relacionados con el gremio médico militar. Las experiencias que tuve en el Hospital Central Militar fueron maravillosas. Tuve contratiempos, tuve algunos problemas, como van a leer en el libro, pero disfruté enormemente el agradecimiento de los padres, la recuperación de los hijos y el aprendizaje de mis condiscípulos y amigos. Van a conocer una anécdota con el doctor Arismendi, mi gran amigo, que tuvimos oportunidad de conocer a un gran trovador, a un gran compositor uruguayo, Alfredo Citarrosa, y muchas otras anécdotas que vivimos en esa época. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les mando un abrazo con mucho cariño a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias, doctor Peña, por esta historia contada directamente por el autor y pues de primera mano, ¿no? Entonces quiero leer algunos mensajes que han llegado, quizá algunos conoce usted. Dice Fernando Rodríguez Sixtos: estimado y querido maestro Alberto Peña, un gusto saludarlo por este medio. Otro más, una sobrina, Ofelia. Felicidades, tío, qué orgullo ser tu sobrina. Es doctora de un pionero en Guadalajara. tantos sentidos, felicidades, y lo eres, gracias por tanto. José García: muchas felicidades, doctor Alberto Peña, tuve el honor de hacer el curso de pediatría con usted y el maestro Lozoya, gracias. José Luis García González. Felicidades desde Tlajomulco, Doris Coca y Peña. Tío, dice, soy Lidia Coca, gracias por todo lo que a lo largo de mi vida has hecho por nosotros con admiración y respeto. Lucino Baena: una felicitación al maestro Peña. Ofelia Guadalupe Iturbe: felicidades, una trayectoria impresionante y excelentes anécdotas implican una vida plena. Fernando Rodríguez, otra vez, maestro Peña, le mando un abrazo afectuoso. Médicos militares. En fin, muchas felicidades, doctor Peña. Elena Madrigal Rico. Séfora Cerón: muchísimas felicidades, maestro Peña, que Dios lo siga bendiciendo. Bueno, pues no terminaríamos aquí de terminar con los comentarios. Si alguno quiere hacer algún comentario de viva voz, puede abrir su micrófono y podemos contar todo eso con unos minutos más. Adelante, el que quiera. Si puede quitar la pantalla, doctor Peña. Buenas noches. Adelante. Habla Doris Coca, sobrina orgullosa del doctor Alberto Peña. Sobrina bisnieta, o nieta, ya ni sé. Con el amor de siempre, tío, ya sabes, desde Guadalajara a Tlajomulco. Besos, gracias. Muy bien. Juan Nepomuceno Zúñiga, el Nepo de Veracruz: maestro, mi admiración y orgullo por la oportunidad de coincidir en mi residencia y de aprender lo que he aplicado a nuestros niños. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario de los asistentes? Bueno, ya. Ari. ¿Sí, Mario? Ari, sí. Pues comentar una anécdota de la situación de mi cercanía, de mi vivencia con Manuel Adolfo Pintos Carballo, contigo, con Giovanni Porras, y a través de ellos, pues muchas de las situaciones que se vivía con el maestro Peña. No pasa para acá, mira, aquí se atora, mira. Sí. Adelante, Mario. Sí, entonces... ¿Quién está hablando? Recuerdos, muy gratos recuerdos. Ahorita vamos a ver. En Rubia. donde se hablaba de el maestro Peña y siempre...
Se perdió un poco la comunicación. Ahí estoy. Covarrubias. Adelante, Covarrubias. Gracias. Un saludo al doctor Alberto Peña Rodríguez. Yo entré a la escuela en el 61. Él estaba en 5º año. No sé, uno de años superiores no se acuerda de los de abajo, pero los que llegamos a la escuela conocemos a todos los de arriba. ¿Verdad, Alberto? Así es, así es. Bueno, yo estoy retirado también y tengo mucho gusto en poder saludarte, Alberto. Jesús Covarrubias. Mucho gusto. Generación 61-66. Muy bien, muchas gracias. Un saludote. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues ya son las 10:25 de la noche. Creo que ya es momento de pararle aquí. Yo. A ver, ¿quién? Ofelia Coca. Adelante. Igual sobrina del doctor Alberto Peña. ¿Otra desde vez? Guadalajara. Sí, gracias. A mí me ayudó con mi hijo también enfermo. Mil gracias, tío. Todo mi agradecimiento y mi cariño siempre. Muy bien. Gracias, Ofelia. Gracias. ¿Algún otro, el último comentario? Quería comentar algo, Arismendi. Adelante, Germán. Creo que somos la única escuela de pediatría en México, que tal vez por nuestro Jesús Lozoya Solís, tenía el curso que se conocía como pediatría médico, quirúrgica y social. Y como tal, el pediatra que egresaba, pues era un pediatra que, pues, obviamente todos nosotros sabemos, manejaba algunas de las cirugías básicas. Y yo creo que eso al pediatra, sobre todo en provincia, en un país subdesarrollado como México, fue y creo que seguiría siendo una gran ventaja, ¿sí? Actualmente sí ya hay muchos cirujanos pediatras, casi en todas, cuando menos las capitales de los estados. Pero cuando a mí me tocó llegar acá, prácticamente hice mucha cirugía sin el suficiente conocimiento. Conocíamos en forma parcial todo, pero también resolvíamos muchísimos casos. Y yo creo que pues a mí me tocó adiestrarme en pediatría médico, quirúrgica y social. Con el maestro Peña aprendimos muchísimas cosas. Yo todavía incluso guardo por ahí, el otro día vi mis catéteres de Silastic para las venosecciones, que vinieron a cambiar mucho la función, ¿no? Nada más quería hacer el comentario de la pediatría médico, quirúrgica y social. Muy bien, gracias, Germán Muech. La doctora Nazaria Herrera, mil gracias por su calidez y sencillez. Le abrazo. Mario Pérez, muchas felicidades por una vida ejemplar. José Carballo, le deseo lo mejor, gracias por tantas enseñanzas. Y bueno, creo que ahí le paramos. Y pues no hay más que agradecer al doctor Peña su tiempo y contarnos su historia de vida muy interesante. Les recomiendo que lean su libro, lo disfruta uno. Y a los que nos gusta la música, además va poniendo fragmentos de canciones que él oía, escuchaba, cantaba, etc. Entonces, vale la pena la lectura del libro. Doctora Corro, tiene usted la palabra para cerrar la sesión. Pues una plática realmente inspiradora, como toda la vida del maestro Alberto Peña. Para nosotros en la Sociedad de los Médicos Militares Pediatras, Jesús Lozoya Solís, ha sido una noche muy espectacular por todas las anécdotas, lo que nos hizo recordar y por todo el cariño que siempre ha inspirado en todos nosotros. Los que lo hemos conocido en forma quizás no tan íntima como algunos de nuestros maestros, pero siempre ha sido un verdadero maestro para nosotros. Maestro Alberto Peña Rodríguez, no sé si le pueda compartir la constancia que le hicimos, maestro. Adelante, puede ponerla, doctora. Ya está la constancia. A ver. Está en pantalla. Gracias, Ale.
La Sociedad Mexicana de Médicos Militares Pediatras, Jesús Lozoya Solís, Asociación Civil, otorga la presente constancia al doctor Alberto Peña Rodríguez por su destacada participación como autor del libro Serendipia, Destinos Convergentes. Doctora Luz María Corro Virgen, presidente. Doctora Mónica Pérez Luque, secretaria, 2 de marzo de 2022. También queremos agradecer pues la increíble presencia de nuestros maestros, el doctor Octavio Ruiz Espear. Él fue el presidente de mi tesis, al doctor Octavio Martínez Natera, presidente también de mi tesis como pediatra, a nuestro compañero y mi residente de cirugía, actualmente el doctor Germán Muez Navarro, gran amigo, y pues a mi maestro José Arismendi Dorantes, por tanto entusiasmo que siempre nos ha impulsado a tratar de mejorar cada día más en nuestras sesiones. Al maestro, a todos ustedes por su presencia y pues muchísimas gracias por participar con nosotros en la sociedad. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor Peña. Buenas noches, un abrazo, Alberto. Gracias. Gracias, Octavio. Gracias a los Gracias. conferistas, Arismendi, Octavio. gracias a todos. Un abrazo cariñoso para todos. Muchas Buenas felicidades, doctor. Buenas noches. Doctora Arias. Muy querida en la Escuela Médico Militar, la doctora Arias. Gracias. Haciendo mucho trabajo histórico para la escuela. Gracias, doctor. Pues buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Sí, gracias.